Hablemos de la posición estándar de un ángulo. ¿A qué llamamos posición estándar de un ángulo? A aquel que tenga el vértice en el origen, en el centro de coordenadas, que tenga uno de sus lados, estamos hablando del ángulo, ¿no? Que tenga uno de sus lados sobre el semieje positivo de las abscisas, o sea, sobre X hacia el lado positivo, y que tenga el otro lado donde él quiera. Este ángulo se dice que está en posición estándar, sea cual sea de todos estos con los que estoy jugando. Bien, ahora, quiero que recuerden algo, a ver si me sale. Este ángulo que ustedes ven mide 45 grados. Este ángulo que ustedes ven es el mismo, también mide 45 grados, porque la semirrecta sabemos que tiene inicio pero que no tiene fin. Entonces, que la longitud de este lado no nos confunda, el ángulo es el mismo. Recuerden que el ángulo es la región del plano que queda comprendida por estas dos semirrectas que van al infinito, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en trigonometría usamos mucho lo que se llama circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica o goniométrica tiene centro en el origen y radio 1. ¿Por qué tiene radio 1? Porque el número 1 nos va a servir mucho para hacer cuentas. Decía que si nosotros tomásemos cualquier otra circunferencia, el ángulo que marca es el mismo, que sea pequeña no nos confunda. Vamos entonces a agrandar un poquito y a considerar el punto que se obtiene de la intersección de la semirrecta con la circunferencia, si es que lo puedo marcar. Bueno, finalmente acá tenemos el punto. Yo quería mostrarles que a medida que lo giramos por sobre la circunferencia, nos va cambiando el ángulo y seguimos teniendo estas liñitas que nos permiten ver cuáles son las coordenadas. Nosotros tenemos, cada vez que nos dan un punto cualquiera, nosotros lo podemos expresar como un par ordenado, ¿sí? En este caso el punto C lo vamos a llamar XY en forma genérica. Entonces, este es el valor X y este es el valor Y. ¿Qué quiere decir? Que todo este segmento mide X unidades y que todo este segmento medirá Y unidades. Bien, ahora vamos a posicionarnos en el ángulo que pintamos de verde. Tenemos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa mide 1 porque es el radio de la circunferencia trigonométrica. ¿A cuánto equivalen las razones trigonométricas? Vamos a ver, pero a ver si vamos. Seno del ángulo, que lo estoy llamando alfa, es igual al opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto es este segmento que coincide con el valor Y, con la coordenada Y del punto. Sobre la hipotenusa, que dijimos que es 1, porque estamos trabajando adentro de una circunferencia trigonométrica. Bien, si pasamos al coseno del ángulo, es igual al adyacente sobre la hipotenusa. El adyacente coincide con el valor X del punto y la hipotenusa sigue siendo 1. Entonces, la circunferencia trigonométrica nos sirvió para que podamos llegar a la conclusión de que conociendo el punto sobre la circunferencia trigonométrica, podemos hallar el seno y el coseno. ¿Por qué? Porque el seno coincide con el valor Y y el coseno coincide con el valor X. Ahora, la pregunta del millón, lo que todos nos preguntamos la primera vez que nos hablaron de circunferencia trigonométrica. ¿Qué pasa si el punto no se encuentra sobre la circunferencia trigonométrica, sino que el punto está por acá? Entonces, por este detalle que estamos hablando, es que yo les decía que el ángulo es el mismo
¿sí? Y ya sea el seno como el coseno, como cualquier otra razón trigonométrica, dependen del ángulo. Entonces, si yo miro ese punto o miro el punto C, o sea, miro este punto E o miro el punto C, que es como si fuera la proyección de E sobre esta circunferencia, la razón seno o la razón coseno va a ser la misma. Otra forma que pueden pensarlo es como si fueran triángulos semejantes. Hay un triángulo semejante por E, ¿semejante a quién? A este, al OC. Este triangulito es semejante con el otro. Y las razones trigonométricas son justamente proporciones entre los lados. Y cuando hay semejanza de triángulos, los lados son proporcionales. Bien, como conclusión entonces vamos a poder escribir al punto C como coseno de alfa, seno de alfa, siempre y cuando se encuentre sobre la circunferencia trigonométrica. Si no, tendremos que multiplicar por la medida del radio. Pero las razones seno, coseno de este pequeño triángulo, como de todos los semejantes, van a mantenerse constantes, van a ser las mismas. Bien, vamos ahora a ver qué pasa si me voy al otro cuadrante. En el segundo cuadrante, a ver, nosotros habíamos dicho que el seno del ángulo es igual a y que el coseno es igual a x. Si yo me paso al segundo cuadrante, ¿qué va a pasar con el valor x y con el valor y del punto? O en realidad la pregunta es, ¿qué va a pasar con los signos de x y de y? El valor x va a ser negativo y el valor y va a ser positivo. Por lo tanto, en el segundo cuadrante, si el valor x es negativo, significa que el coseno del ángulo que pertenezca al segundo cuadrante va a ser negativo y el seno del ángulo, como está relacionado con el valor y del punto, será positivo. En el tercer cuadrante, el valor x es también negativo, o sea que el coseno va a seguir siendo negativo. Y el seno, ¿qué pasa? ¿Con quién se relaciona el seno? Con la ordenada. ¿Y cómo es la ordenada en el tercer cuadrante? Es también negativa. Finalmente, si pasamos al cuarto cuadrante, analizamos lo que pasa y nos damos cuenta que el valor x es positivo. Por lo tanto, el coseno va a ser positivo y el valor y vemos que es negativo porque se encuentra por debajo. Entonces, el seno va a ser negativo. En el primero, todos eran positivos. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Primer cuadrante, seno positivo, coseno positivo. Les queda a ustedes pensar qué va a suceder con la tangente, siendo que la tangente es la división entre el seno y el coseno. Así que un poquito de regla de los signos y determinen el signo de la tangente en cada uno de los cuadrantes. Entonces, primer cuadrante son los dos positivos. Segundo cuadrante, el seno es positivo. En el tercer cuadrante, los dos son negativos, por lo cual les voy adelantando que la tangente va a ser positiva, ya que dijimos que es una división y hay que trabajar con regla de los signos. Y en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo.